esta tercera conferencia para esta noche. Va a ser necesario que hagamos un repaso de lo avanzado el día de ayer para entrar a dos conferencias. Una va a ser referida a aspectos financieros del proyecto y dos, la evaluación financiera del proyecto. Posteriormente vamos a ver un caso práctico para cerrar el trabajo de esta noche. Vamos a compartir pantalla, por favor. Muy bien, el día de ayer hemos visto las definiciones pertinentes a los costos de inversión. Esta noche vamos a repasar unas 8 a 10 diapositivas de la conferencia de ayer para entrar en sintonía a lo que tenemos que disertar esta noche. Habíamos hablado de los costos de inversión. Hay una parte acá en la diapositiva, pueden ver que está en un círculo y tachado. Es esa fase de preinversión cuando elaboramos el estudio de prefactibilidad o todos los estudios previos a ingresar al estudio de factibilidad y después ya entrar a la parte de la inversión del proyecto. Les hago recuerdo que estos costos que se incurren antes del periodo de la fase de inversión también se llaman costos hundidos. ¿Qué entendemos por ellos? Ningún inversionista, más que todos los privados, van a llevar su capital, sus recursos económicos a un proyecto donde no tenga seguridad del retorno. Por ejemplo, hemos hablado de una panadería y el ejemplo al final de esta conferencia va a ser justamente sobre este proyecto que es una pyme, ¿no? De una pequeña y mediana empresa. Tiene $20,000 para ingresar a este proyecto de la panadería, producir pan de distintas calidades. Entonces, ¿cómo él tiene que asegurarse, ver de que la inversión que tiene es que le va a rendir frutos económicos o es que lo puede dejar a un plazo fijo en un banco privado, ¿verdad? Entonces, es necesario que entre en lo que se llama a la elaboración del estudio de prefactibilidad, que le ha de demandar unos $500,000, pero ha de saber con mediana claridad si tiene espacio como para colocar sus productos en una determinada zona, un barrio de la ciudad de Santa Cruz, vamos a suponer, ¿no? Entonces, este estudio lo realiza y el estudio de mercado fundamentalmente le ha de demostrar que la demanda potencial ha de ser positiva o negativa. ¿Qué quiere decir si es positiva? Hay una oferta, vamos a suponer, de 20,000 panes por día, pero la zona está creciendo con varias urbanizaciones, etcétera, y hay la capacidad de vender hasta 30,000 panes por día. Entonces, a diferencia de 30 menos 20 son 10,000 panes que le alienta a que su proyecto vaya. Entonces, ese costo de esos $500 para recibir esta respuesta se llama costo hundido porque ha invertido para asegurar que los $20,000 que tiene para invertir van por buen camino. Si hubiera salido lo contrario, la demanda potencial hubiera sido 15,000 frente a los 20,000 que está ofreciendo la competencia, entonces es negativo. El que ha elaborado el proyecto le dice, señor, no se meta en este proyecto porque hay sobreproducción en la competencia. Por lo tanto, piense en otro rubro, piense en otra área su inversión. Pero ahí ha de quedar contento o tiene que quedar contento, satisfecho el inversionista, el
el de la pequeña o mediana empresa, porque no llega a sus 20,000 y seguro que si no hay otro rublo lo va a poner a un plazo fijo en un banco. Entonces, esa es lo que se tiene que ver en lo que se refiere a los costos hundidos, ¿no? O sea, son gastos previos e incluso puede haber análisis de laboratorio, análisis de determinadas materias primas, la calidad, todos esos gastos están preparando para ver si el proyecto se va a desarrollar en la siguiente etapa, que sería el proyecto de factibilidad, etcétera, luego el diseño final, ¿no es cierto? Esa es la base. Y también les habíamos hablado en el capítulo ayer que tenemos que construir el flujo de caja. Yo rescato de aquí el tema de que al vender, en este caso seguimos con el ejemplo de la panadería, al vender las 10,000 unidades por día va a tener los ingresos, pero eso le implica los ingresos como la harina, la manteca, el azúcar, etcétera, que se contribuye con los egresos, ¿no? Entonces, ambos elementos nos permiten construir lo que se llama el flujo de caja neto. No, no hay más. Un momentito, por favor, estamos. ¿Está mal? Bien, entonces, una vez que este estudio de prefactibilidad ya ha dado positivo, entonces realizado el estudio de factibilidad, los que nos permite determinar cuánto ha de ser la inversión para esta panadería. En ese aspecto debo aclarar lo siguiente. Ninguna entidad financiera, en este caso hablamos de los bancos privados, le van a entregar en calidad de préstamo o financiamiento el 100% que lo que demanda el proyecto. Se entiende que se comienza por terreno, la construcción de un edificio acorde para la panadería, o tal vez ya lo tienes, o el que está solicitando el crédito, entonces ya es un aporte propio. Necesita equipo, maquinaria, muebles, etcétera, etcétera. Entonces, necesariamente las entidades de financiamiento exigen como mínimo un aporte propio de 30% y se puede lograr el financiamiento de un 70%. También tiene que estar en conciencia del que busca el crédito que cuanto menos la solicitud ha de ser en recursos económicos de la entidad financiera, menos ha de ser el costo financiero, es decir, los intereses que va a tener que pagar a la entidad financiera es en función del monto que ha retirado. Muy bien. Ahora, ¿cómo se distribuye esa inversión? Esa inversión se distribuye en tres grupos. Los activos fijos, normalmente el activo fijo es algo físico, es algo palpable, es algo que ocupa un espacio, ¿no es cierto? Y hay dos tipos de activos fijos. Unos son no depreciables y los otros son depreciables. Concretamente, el no depreciable es el terreno, porque la panadería va a tener una duración como proyecto de 10 años, lo renovará, etcétera. Pongamos, ya estamos en el año 30, ese terreno donde se construyó el edificio para la panadería puede tener otra función después de ese tiempo. Vamos a suponer que se va a demoler ese edificio y se construye una escuela, se construye una clínica, etcétera. Entonces, por eso que los terrenos, todo lo que es áreas, no se deprecian. Mientras en el rubro de depreciables, dentro de los activos fijos, los edificios tienen una vida útil, quiere decir que se estima cuánto ha de prestar servicios a dicha actividad productiva. Normalmente es 40 años. La maquinaria y equipo fluctúa. Existen maquinarias que duran 10 años, 15 años, o bueno, y aquí en el país muchas veces con un buen mantenimiento preventivo y todo eso alargan la vida a muchos años más.
la instalación, los sistemas, etcétera. Supongamos que tiene uso para los pedidos y todo ello, equipo de computación. Por ejemplo, un equipo de computación ahora se deprecia en 2 o 3 años y después tiene que renovarlo por la innovación que tienen estos sistemas para colocar sus pedidos que le hacen y despachar las ventas, ¿no es cierto? Los muebles en seres, anaqueles, mesas, amasado, etcétera, o los mismos escritorios para el propietario, secretaría, etcétera, normalmente tienen una duración de 5 años, o sea que hay que depreciar en ese plazo. Las herramientas, equipos de computación, vehículos, entonces como verán son algo físico que en el tiempo sufre el desgaste y se va perdiendo. Bien, el otro grupo serían los activos diferidos, lo habíamos dicho. Está la constitución de la actividad, las licencias, la capacitación operacional, el montaje, etcétera. ¿Qué quiere decir con esto? No necesariamente una actividad ya productiva debe ser registrada en primer lugar en el municipio donde se encuentra. Tenemos impuestos nacionales donde debe también registrarse. En el caso de las asociaciones de panificadores también debe registrarse, etcétera. Y en algunos casos se pagan licencias, patentes, marcas, bueno, eso ya son cosas grandes, por ejemplo, las instalaciones de Coca-Cola en cualquier departamento del país pagan una licencia y el uso de marca a los Estados Unidos, a los que son propietarios de esta conglomerado, en determinados montos, ¿no es cierto? Y también puede haber el momento en que es una tecnología nueva que se trae, entonces hay necesidad de capacitar al personal que va a ingresar a esta unidad de producción. Dejemos de lado la panadería. En el caso, les hablaba ayer de la condición de estaño en Vinto, cuando vino un grupo alemán de técnicos a instalar. Entonces había necesidad de mostrar la tecnología que traía esta línea de producción y se tuvo que capacitar gente que si bien ya eran técnicos, ingenieros, etcétera, no conocían el manejo. Así que en un cierto tiempo se ha demandado costos en cuanto a la capacitación, que eso entra a los activos diferidos. Y el activo corriente se refiere a lo que se tiene en banco, como se denomina el capital de operación y los inventarios, ¿no? Son estos aspectos que hemos definido ayer, pero es bueno que los repase un poco para ingresar a los 2 capítulos de esta noche. Todo esto que es la inversión, o sea, cuánto vamos a invertir, se lleva a este cuadro que se llama estructura del capital. Y ahí está lo que acabo de decir, los activos fijos, que son no depreciables, depreciables, activos diferidos y activos corrientes. Supongamos el caso del terreno. Vamos a suponer, estamos hablando en bolivianos. 100.000 bolivianos es el costo del terreno. Normalmente los bancos exigen que el que va a sacar el crédito, o sea, el que se va a volver deudor, por lo menos tenga el terreno. Entonces va a ir a la columna de aporte propio de 100.000. Las otras obras, las edificaciones, pongamos que va a costar 200.000, tal vez va a decir el del aporte propio de 50.000 y busco financiamiento 150.000. La maquinaria y el equipo lo voy a traer del Brasil, cuesta otros 100.000 bolivianos, eso es todo aporte externo y así va jugando de tal manera que al final, en la línea que dice total, digamos, el costo total de todo este proyecto llega a 500.000, de la cual el aporte propio es de 150.000, por lo tanto, 350.000 sería el financiamiento que va a buscar. Y sobre ese monto es que se va a calcular el costo financiero y todos los demás obligaciones impositivas también que tiene el buscar un financiamiento. Entonces acá ya pueden ver que ya podemos ir construyendo el flujo de caja, que es la base para hacer la evaluación del proyecto. Entonces, este flujo de caja neto tiene como componente principal, en la parte de arriba habíamos dicho, es la parte de los ingresos y en la parte inferior, o sea, después de la línea horizontal, están los costos fijos más los costos variables, a lo que vamos a denominar costo de operación. Aquí vale una aclaración que ayer no sé si se ha entendido bien.
En todo proyecto existe un periodo cero. Vamos a denominar ahora los años, el periodo cero, periodo 1, 2, hasta la vida útil del proyecto. Pongamos que la panadería va a ser 10 años, entonces la vida útil del proyecto es 10 años. Pero hay un elemento que tienen que ir manejando. No quieren endeudarse los 10 años el proyectista, el de la MIPE, y dice yo voy a sacar solamente a 5 años este crédito, voy a hacer esfuerzos para devolver. Entonces aparece un nuevo elemento, el horizonte del proyecto, porque el que está alentando ejecutar este proyecto define que en 5 años va a tener que cancelar la deuda, devolver todo y a partir de ahí ya cumple nomás la vida útil de 10 años, pero los últimos 5 años ya no tiene esa deuda por los intereses, que es el costo financiero. Ese sería un primer aspecto. El periodo cero en algunos proyectos, caso de inversiones grandes, por ejemplo, el proyecto que tienen de la fabricación de la urea, ha durado aproximadamente 4 años su implementación, montaje, colocación de las máquinas en su lugar, las obras civiles, todo. Ese periodo cero que llamamos, pues llamamos periodo, puede tener en el tiempo una duración de 2, 3, 4 años. O en el caso de la panadería puede durar 3, 4 meses, porque al traer equipos del Brasil, que está colindante al nuestro, es nuestro vecino, simplemente tarda un mes para traerlos al país y tal vez más ha de tardar en construir determinada infraestructura para instalar la panadería. Entonces, ese periodo cero se entiende que solamente es de gasto, es la inversión. O sea, vamos a los 500.000 bolivianos que dijimos, se los va a invertir, se los va a transformar en activos fijos, en activos corrientes también, ¿no es cierto? Y ahí no hay, como no funciona la unidad de producción, no existen ingresos ni egresos, o sea, ya en el flujo de caja esos 500.000 aparece con signo negativo, menos 500.000, porque estamos arrancando con un aporte propio y un aporte externo que nos obliga a generar en los próximos años, cuando hay ingresos y egresos, tener una utilidad para ir amortizando el préstamo, recuperar el aporte propio también, cubrir los intereses, etcétera. Esto sería la base para formar el flujo de caja neto. Entonces ya hemos visto que el costo de inversión está compuesto por estos elementos, los activos fijos, activos diferidos y activos corrientes. Lo que sí quiero llamar la atención en esta transparencia es que de la ingeniería del proyecto, pues ya estamos hablando de un estudio de factibilidad, de la ingeniería del proyecto vamos a sacar justamente toda esta parte en detalle. Nosotros que somos profesionales del área técnica, sí estamos en condiciones de hacer estos distintos rubros, rellenarlos. Lógicamente, las edificaciones con el concurso de un arquitecto, un ingeniero civil, se va a estimar con sus cómputos que hacen normalmente, cuánto se requiere, etcétera, y donde sea necesario se recurre a otro profesional. Proyectos muy grandes obligan la formación de equipos multidisciplinarios. Proyectos pequeños, simplemente uno de ustedes que me escucha, que se va a especializar en proyectos, puede hacerlo sin mayor inconveniente, ¿no es cierto? Y en lo que se refiere a los activos corrientes, lo que se tiene que hacer es establecer el costo. Por ejemplo, se requiere un capital de operación, porque esa panadería arranca el mes de noviembre, diciembre y enero del 2023, pongamos, va a tener que promocionar sus productos. Entonces, tal vez en el barrio que está, va a tener que hacer un marketing, etcétera, y comenzar a distribuir su producto hasta en calidad de donación, algo gratuito, etcétera. Es necesario que esos 3 meses tenga un capital para pagar a la mano de obra, para comprar lo que depende en las materias primas, que la harina, el azúcar, la levadura, etcétera. Y a partir del 4 recién ya va a haber retorno, pues ya va a tener pedidos, todo eso. Entonces, eso se establece con los costos. Bien, esto también ya hemos definido de los costos. Bien,
Esto también ya hemos visto, la estructura del capital, ¿no es cierto? Cómo vamos a eh, conformar. Ya. Entonces, a partir de ahora, en el primer periodo, ya cuando ha entrado en operación después del arranque de la unidad de producción, tenemos que clasificar en dos costos fijos y variables, los costos de operación. Eso se genera a partir del primer año, o sea, ya está en funcionamiento la unidad de producción. Entonces, la inversión ya hemos hablado. Los costos de operación también hemos visto en este caso ahora que existen costos directos e indirectos. Vamos a aclarar un poquito esto. Está clara la palabra directos. Si estamos fabricando pan, en este caso para la venta en determinado barrio, serían costos directos todos los componentes que hace al producto final, un pan con queso, un pan con azúcar, un pan, distintas variedades que hay, que se quieren básicamente harina, levadura, azúcar, agua, saborizante, etcétera, etcétera. Ese sí es un costo directo, como que también el operario que está manejando la mezcladora, la amasadora, todo ello es un costo directo. Pero indirecto ha de ser aquel, por ejemplo, en la parte de administración, yo tengo un personal que está atendiendo el teléfono para recibir los pedidos. Él no está entrando en la línea de producción, en la cadena logística que hemos visto de la producción también el día de ayer, no está entrando, por lo tanto es su participación indirecta. El gasto de la energía eléctrica, el gasto del gas, el agua, son indirectos. Luego ahí vamos a tener una furgoneta, un camioneta que va a distribuir el pan. Se requiere, pues, entonces de un chofer que se dedica a la distribución, a la venta, a la comercialización. Es indirecto, no forma parte del costo directo de operación. Y el costo financiero implica que cada mes debo pagar a la entidad financiera, al banco, determinado monto de interés, o tal vez tengo periodo de gracia, no se paga en ese periodo, no se amortiza, pero se paga el interés. Pueden ser los plazos mensual, bimensual, cada 6 meses. Esa es una negociación directa con las entidades que financian. Entonces, como verán, esto se clasifica así, este costo. El de fabricación, que tiene costos directos e indirectos en estas dos columnas. Ahí está, la materia prima, ya hemos mencionado esos tres elementos del pan, es costo variable, porque a mayor cantidad de pan que vamos a producir por día, mayor ha de ser el costo, porque ya no se van a estar 5 quintales de harina, se necesitará 6, hasta 10, etcétera. Los insumos igual, ¿no es cierto? Vale decir la manteca, todo lo que había citado también es variable. La mano de obra directa normalmente es lo que se refiere a los que están dentro de la mezcladora en el área de producción, que han de ser 3 o 2 obreros, que es costo fijo. Y los indirectos, la mayoría son costos fijos, porque no han de variar. Así trabajemos con 5 quintales o 10 quintales, no voy a incrementar al encargado de recibir los pedidos o al chofer o a todos aquellos que colaboran. El mantenimiento normalmente se toma un porcentaje de la inversión realizada. Hemos dicho que puede llegar a 500,000 bolivianos, un 5%. Entonces, anualmente estoy guardando unos 50,000 para un mantenimiento preventivo, dividido entre 12 meses, 4,000 bolivianos por mes para darle la respectiva, el respectivo mantenimiento y no aplicar un mantenimiento de rotura. ¿No es cierto? Los materiales indirectos, sería la grasa, el aceite de lubricación, etcétera, que en su caso también depende de la intensidad con que trabaja la maquinaria, entonces un costo variable. Pueden pedirse 5 litros, como 10 litros, etcétera. La seguridad y salud ocupacional, la dotación de la ropa de trabajo, overoles, tener un botiquín, todas cosas, son costos fijos, hayan 2, 3 o 5 obreros, dependiendo del tamaño de la unidad de producción. El control ambiental, esto está a cargo del municipio, donde se decide que siempre tienen las inspecciones, dependiendo de cómo ha de enfocarse. Esto puede ser costo fijo o puede ser variable. Y la depreciación, que normalmente
es un costo fijo. Hemos dicho una inversión de 500.000. Pongamos que la vida útil del proyecto es 10, o sea, hay que depreciar anualmente 50.000 bolivianos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es el factor global que estoy haciendo, pero cada componente dentro de los activos fijos tienen distintas vidas útiles que vamos a ver que va a ir depreciándose en esa proporción. El otro rubro dentro de los costos de operación está en la administración, ahí está. Sueldo y salario. El propietario, pues no va a tener gerente, depende del tamaño de la empresa, ¿no? Va a tener tal vez un director, un gerente, eso ya depende. Los gastos de comunicación, todo lo que es el uso de internet, la telefonía, celulares, es un costo fijo normalmente. El gasto en seguros, normalmente se asegura contra accidentes la camioneta, furgoneta que distribuye, el edificio, las máquinas, contra todos los riesgos, incendio, etcétera, ¿no? Los alquileres, si es que se ha alquilado, pero ahora estamos suponiendo que el propietario del terreno es el que está alentando esta unidad de producción, por lo tanto no hay alquileres. El gasto en materiales útiles de oficina, papelería y todo esto es un costo fijo. Ya. El costo financiero es exactamente lo que les he dicho, que vamos a buscar el financiamiento de una entidad, la banca privada, lo que corresponde al aporte externo, ¿no? En este caso había mencionado 350.000, entonces sobre eso se hace el cálculo del interés y de acuerdo a esta deuda se pacta con la entidad que presta el capital para que sean pagos mensuales, anuales, semestrales, eso ya bien. Y existen, también había indicado Rafael, las cuotas constantes, un método para cálculo y la amortización constante. Bien, eso quería recordar. Ahora vamos a pasar al capítulo séptimo para continuar con nuestra disertación correspondiente a esta noche, que es el flujo de caja neto, en base a lo que hemos visto ayer. Flujo de caja neto. Bien, entonces el flujo de caja neto tiene dos componentes. Hemos indicado ingresos y egresos. En otras palabras, ingresos por las ventas y los costos de operación. Todo lo que va hacia la parte de arriba, o sea, hagamos de cuenta que es un cuadro de dos dimensiones, entonces partiendo de la horizontal son positivos y todo lo que sale son los costos. Y la fórmula es sencilla. El flujo de caja es estar anualmente, en cada periodo, ahora sí llamaremos periodos, los ingresos menos los egresos correspondientes a ese periodo. ¿Ya? Entonces, acá van a poder ver que los periodos son años, ya hemos dicho, ¿no? El primer periodo es cero, que se destina exclusivamente al gasto de inversión, la instalación, las pruebas, todo ello. Y requerimos ya desde este momento hacer una contabilidad de caja. Entonces, el flujo de caja neto se establece para la vida útil del proyecto. 10 años que tenemos proyectado, ¿no? Y todos los activos son considerados. Mediante inventario tiene que saberse fecha de compra de determinada, vamos a suponer, la sobadora, el fabricante dice que su vida útil es de 5, 8 años, dependiendo también del mantenimiento que se le brinda, se puede alargar su explotación del equipo, o sea, su vida útil. Entonces, a partir de ese momento ya tiene importancia para el flujo de caja neto.
Entonces, los elementos que vamos a usar para formar un flujo de caja neto, que es la base para hacer las evaluaciones tanto privada y social de los proyectos, serían los ingresos, como hemos visto, los costos de inversión. Los costos de inversión es el periodo cero, o sea, todo lo que se ha invertido, todo lo que se ha gastado en activo fijo, activo corriente y activo diferido. Los costos de inversión ya los tenemos, los costos de operación que están en la parte inferior a la horizontal, la depreciación que se calcula también y existe un valor de salvamento. A ver, vamos a aclararles sobre el valor de salvamento. Dijimos que en 10 años, que es la vida útil de esta panadería, ha determinado el inversionista que en 5 años sea el periodo del horizonte del proyecto y en los cuales también ha estimado que se puede devolver el crédito y además ya tener más libertad y disponibilidad de dinero. Entonces, en 5 años se ha depreciado 5 años 50 mil por año. ¿Y qué pasa del sexto al décimo? Entonces, es una posibilidad de que se va a depreciar todavía los siguientes 5 años, pero no hay una obligación con la entidad financiera. Esos 250.000 dólares bolivianos que podría ingresar del año 6 al 10 se considera justamente como un valor de salvamento. Eso se tiene como una reserva teórica porque no hay necesidad de pensar que esa depreciación afecte porque había una obligación financiera. Entonces a partir del año 6 se considera hasta el año 10 como un valor de salvamento, ¿no? Y el capital de trabajo normalmente para este tipo de empresas, la panadería se calcula para unos 3 meses. Los primeros 3 meses, como les digo, que es más que nada de promoción, marketing y todo eso, en que no podían ser los ingresos tan suficientes como para cubrir los egresos, de tal manera que hay que prever ese gasto de 3 meses, que luego de ya normalizado, este capital de trabajo se constituye en algo rotativo, siempre está en caja ese monto que se ha calculado para el funcionamiento de los 3 meses. Y los impuestos, que ya saben que está el impuesto, el IVA y todo lo demás, que siempre hay que calcular y que hay que disminuir del flujo que caja neto al construir. Y la amortización del capital, los 50.000 bolivianos que hemos calculado anualmente, hay que incluirlo. Vamos a ver cómo se construye el flujo de caja neto justamente. Entonces, los elementos que tenemos que tener para armar ya el flujo de caja neto son los siguientes. Pueden ver que en las columnas hemos fijado el periodo 0, 1, 2, hasta el año horizonte del proyecto, que son 10 años. En la inversión, esos 500.000 aparecen en el periodo 0, son 500.000 que sale. Por eso es que dice menos IN menos inversión abajo. Ese es normalmente en proyectos pequeños, es el flujo de caja neto del periodo 0 que, fíjense que tiene el signo negativo. Siempre ha de haber el signo negativo porque es todo lo que ha salido de nuestros recursos. Y a partir del 1 se espera que ya el flujo de caja neto en el periodo 1 ya sean positivos hasta terminar la vida útil del proyecto. Conozco varios proyectos, el caso de la misma fábrica de Ura o acá en este momento estoy en Oruro, de la fábrica de Vinto, o digo la planta metalúrgica de Vinto, que instaló casi 5 años la instalación. Inicialmente fue una inversión de unos 150 millones de dólares. Ahora últimamente han traído un horno de Ausmelt creo que es algo de 7 millones de dólares, ¿no es cierto? Pero la etapa de inversión duró 5 años. O sea, el costo total de la planta, los 150 millones, la inicial, supongamos que cada año se ha traído el valor de 30 millones en maquinaria y equipo, al siguiente otros 30, lo otro, etcétera. Entonces, vean que ese periodo 0 es salida. Por eso es que normalmente se va a tomar dentro del flujo de neto como flujo de caja neto como negativo, porque es el fin, cubrir esa deuda para volverlo factible el proyecto, ¿no es cierto? Y normalmente para proyectos pequeños, así como para las MIPES, las pymes, esos normalmente en un año
pone en ejecución, por lo tanto ese primer año siempre es negativo. Ahora, los ingresos todos son positivos. Esperamos que desde el primer año puedan tener ingresos siempre en crecientes, pero son positivos. Los costos de operación, ¿no es cierto?, que incluyen, ya hemos visto, el de fabricación o producción, de administración, el financiero, etcétera, son negativos. Si hacemos la resta de ingresos menos costos, tenemos una utilidad neta antes de impuestos, lo hemos puesto ahí con utilidad bruta, la utilidad bruta del periodo 1 hasta el N, y luego restamos los impuestos que son deducibles, ¿no? El IVA, etcétera, entonces también anualmente, y tenemos así en la utilidad neta. Ahora, la depreciación que realizamos de 50.000 bolivianos cada año es como tener en la caja fuerte guardado o en una caja de ahorro en algún banco, estoy acumulando porque se supone que en los 10 años voy a recuperar por esta depreciación los 500.000 invertido y a los 10 años, en el año 11, tendré ese monto más cuánto habrá que aumentar por la tecnología y cosas para reponer esos equipos, ¿no es cierto? Porque nadie va a invertir para perder ese capital inicial, porque ha sacado del banco 350.000 más el del propietario, etcétera. Entonces siempre es pensando que la depreciación le ayuda. Eso es lo que normalmente ocurre, por ejemplo, entre los taxistas. Hablo con ellos alguna vez y me dicen, bueno, mi carro vale $10.000, vale $15.000, cobran 5 bolivianos, 10 bolivianos, 20 bolivianos la carrera. Pero él tiene que tener conciencia de que a los 3 o 5 años su carro ha de ser una chatarra. Entonces la depreciación tendría que ser diaria de los 200 bolivianos que tiene, según su cálculo, él como se puede establecer, 20 bolivianos tendrá que ir guardando en su chanchito o llevarlo a un depósito en una caja de ahorro para cada mes, qué sé yo, unos 500 bolivianos, cosa que a los 5 o 6 años, sus 10.000 o 15.000 dólares que vale el depósito porque después el carro de ese chatarra no le van a dar ni $1.000 por él y va a tener ya el monto para reponer otra vez su herramienta de trabajo. Eso es de lógica, tiene que actuar así y no es todo solamente entrada, clean caja y se olvida. Entonces, ahora, después de esta depreciación que hemos sumado, la amortización es lo que tiene que devolver a la entidad financiera o al banco, ese monto tiene que restar, ¿no? Y al hacer estas operaciones, fíjense, es lo que sale el flujo de caja neto. El primer periodo normalmente el valor es negativo y a partir del segundo se vuelve positivo. De estas operaciones. En el texto está detallado eso y lo vamos a poder ver un poco más explicado. Siguiente, por favor. Bueno, para armar el flujo de caja neto, hay se lo denomina como FCN, ¿no? Y es el que se utiliza para la evaluación de los proyectos. Entonces, el flujo de caja neto también se puede evaluar a través del flujo de caja neto con proyecto menos el flujo de caja neto sin proyecto. ¿A qué me voy? Ahora, veamos este caso, ha sido extraído de una planta concentradora de minerales. La inversión que se realizó en la compra de las moledoras, mesas flotadoras, etcétera, tuvo una inversión de 1.726.265. Fíjense que eso se arrastra hasta la línea donde dice FCN menos 1.726.000, etcétera. Luego los ingresos, ya fíjense, a partir del año 1, 1.568.000 y algo, hasta el año 5, 1.960.000. Va creciendo porque se supone que se optimiza la producción, hay más materia prima y etc. Los costos de operación así agrupados está ahí con 1.042.205 el primer año y el quinto año 960.095, ¿no? De tal manera que esa resta ya nos da la utilidad bruta, o sea, antes de los impuestos. En el primer año nacilemos eran 525.000 por impuestos y la parte impositiva al extraer recursos naturales también se paga, le alcanza 115.000 el primer año, o sea que su neta es 410.000. Y ahí se suman los 149.000 que es la depreciación y se les resta lo que se devuelve al banco 208.000 y tenemos el flujo de caja neto que sale 350.000.
Si se fijan, la utilidad neta era 410,000, más 150,000 la depreciación, estamos hablando de 650,000, menos los 200 y tantos mil, da los 350,000. Y así se hace. Entonces vean que el flujo de caja neta está ya realizado, ¿no es cierto? Ese sería el flujo de caja neto con proyecto. El sin proyecto es para una empresa que quiere hacer una reingeniería. Ayer Rafael les hablaba esto del pescado pacú que se realizó, creo, por el municipio o la región del Sara, allá en Santa Cruz, y encuentra una comunidad donde en vez de tener una piscina, era una laguna, que ahora tienen hermosas piscinas. Entonces hace una evaluación con cómo están trabajando en esas condiciones, ni la asistencia técnica para producir el pacú, ni tampoco tenía el peso necesario para comercializarlo ahí en la ciudad de Santa Cruz. Entonces, al llevarles la idea, se hizo eso, se montó ya algo más racional, han alcanzado el peso necesario de cada pescado, etcétera, las inversiones. Entonces, eso ya se evalúa, se compara aquello que tiene ya tecnología, asistencia técnica, que sería un flujo de caja neto con proyecto, y aquel que se ha encontrado en las condiciones en las cuales se estaba desenvolviendo determinada comunidad, hablando de los proyectos sociales, que es el apoyo que se quiere brindar siempre al área rural y a todos aquellos que han estado manejando su actividad en forma rústica. En esos casos se usa, pero para este caso no hay problema. Entonces el flujo de caja ha sido ya así elaborado. Siempre hay un elemento en el periodo cero que es negativo. Ahora, ¿por qué denominamos el flujo de caja neto social? La novedad del texto que hemos presentado es justamente esta parte. Quien habla les ha dicho en la primera conferencia que simplemente fui formado con textos de Chile, de preparación y evaluación de proyectos privados. O sea, se nos enseñó a calcular el TIR, el BAN, relación beneficio-costo, la tasa de recuperación, etcétera, de autores como Zapag o también de Fontaine. Entonces, poca literatura ahí, encontré de algún otro licenciado en Economía en La Paz, un texto que ya ingresa al tema social. ¿Por qué? Porque ya también la política gubernamental hace que se atienda con más preferencia y se dé más impulso al desarrollo de comunidades, de municipios rurales. Entonces, allá tienen que pensar que los proyectos no es vender y tener un ingreso cash, ¿no? Es apoyar y medir los beneficios con cómo influye y en qué se beneficia una comunidad. Rafael les habló de casos de que hay comunidades donde, bueno, ya han hecho un alcantarillado, pueden asfaltar o pueden empedrar, digamos, la plaza principal, etcétera. Entonces, el beneficio que reciben han de ser los que están alrededor de la plaza, que tienen determinadas propiedades, actividades de servicios, que sube el valor del inmueble, como que también hay más concurrencia de otros sectores, o sea que ya tenemos que medir esos ingresos en beneficios a la comunidad o a la sociedad. Entonces, en el texto nuestro ya hay cómo medir el tema del riesgo en estos proyectos sociales, que el día de mañana con mucho lujo va a exponer Rafael en la parte de que se refiere a la evaluación social. Eh, Hay dos tipos de flujo de caja neto. El privado, que les he hablado, ¿no? Que es incremental, con valores agrupados según las razones precio-cuenta a precios de mercado. ¿Qué queremos decir a precios de mercado? Hablábamos del pan. Sabemos que el pan de batalla que llaman por estos lados está a 40 centavos. En Santa Cruz se vende a 60 centavos la unidad, 70, dependiendo también de la calidad. O sea, son los precios de mercado que influyen en este proyecto privado. Y en el proyecto para formar el flujo de caja neto en un proyecto social, también incremental, pero son a precios sociales. Tenemos que medir de otra forma. ¿Por qué? Porque ya en el flujo de caja neto ya se liberan de impuestos, utilidades, no interesa. Tenemos que medir ese beneficio en otros aspectos. El progreso de la
en cuanto a educación, salud en determinado lugar, porque se está favoreciendo incluso con otra escuela más, etcétera. Entonces, los beneficios se miran de otra forma, que eso lo van a ver en la parte de la evaluación social. Y se incorporan ingresos equivalentes. Se ha asfaltado una calle o se ha construido aceras, pues allá van a circular los que viven en ese municipio, en ese pueblo, pero no vamos a cobrarles por circular en la acera que está pavimentada o a los vehículos en cuanto a circulen por las carreteras o las cuales están ya asfaltadas, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que el beneficio tenemos que medirlo de otra forma, en otra forma. Entonces, esos serían, digamos, las diferencias que hay entre el privado y social. Hay un término importante que vamos a incorporar también para antes de ingresar a las evaluaciones, tanto privadas y sociales, que es el costo de oportunidad del capital. En muchos textos está como tasa de oportunidad del capital. Esta tasa de oportunidad del capital es una tasa que refleja la oportunidad que tiene el dinero de un inversionista invertido en un proyecto. Hablamos del que corresponde a la MIPE de la panadería, tiene sus 150,000 bolivianos, va a buscar un financiamiento de 350,000 bolivianos, una entidad financiera, y él tiene que medir, comparar con algo que le dé aliento, que le dé cierta seguridad y una oportunidad para invertir el dinero, porque nadie mete porque se le ha ocurrido esta noche hacer tal cosa mañana y lo va a hacer así a la tuntún, no se puede, ¿no es cierto? Entonces, aquí vamos a incorporar este concepto del costo de oportunidad del capital. En muchos textos se ha denominado como tasa de oportunidad o tasa de oportunidad del capital, TOC. Yo prefiero usar el COC, que es costo de oportunidad del capital. En otros lugares se llama como interés de oportunidad o también tasa de descuento. Hay textos que usan estas denominaciones. O también la tasa mínima aceptable de rendimiento. Pero todos tienen un mismo fin y lo vamos a ver enseguida. O la tasa mínima aceptable también, ¿no? Y en el inglés es el WACC, ¿no? El costo ponderado de las distintas fuentes de financiamiento. Allá tienen, hablamos de Estados Unidos, hacen este tipo de evaluaciones, pero son las mismas que hacemos, solamente no con tantas condicionantes en los países ya industrializados. Entonces, aquí el ejemplo más clarito del costo de oportunidad que les puedo dar para una mejor comprensión, dado de que tenemos la mayoría son estudiantes, es el siguiente. Ustedes disponen de $10,000. Las entidades financieras les dicen a ustedes deposite a plazo fijo, el PDF, plazo de depósito fijo, ¿no? Un periodo de depósito a plazo fijo. Y le vamos a dar el 3, 4, 5% de interés, eso es anual. O sea, de los 10,000 cada fin de año usted puede ir y recoger sus $500 de interés, no es un interés mensual, tiene que ser anual. Entonces, ahí ya tiene un dato. Pero el otro dato es de que ahí hay por ejemplo, hay una tasa de interés pasiva y una tasa de interés activa. Esos 5% que le ofrece la entidad financiera es una tasa activa, tasa pasiva de la entidad financiera. Estás recibiendo su dinero y estás dando 5%. Pero el banco no colecta, no capta estos ingresos para guardárselos en su caja fuerte. Tiene que buscar otro que venga a buscar sus $10,000. Pero a él le da a la tasa activa de interés, que normalmente fluctúa entre el 12 y 18%. Entonces esa diferencia, ¿no? Del 12 al 5 que le ofrecen ganan el 7%. Se entiende que es por la seguridad que tienen que brindarle a usted. Se pierde o no se pierde, el que sacó sus $10,000 tiene que devolverle y pagarle cada fin de año sus $500. Por lo tanto,
esa tasa activa ya lo maneja el banco y que es mucho mayor a la que va sacando. Actualmente en la banca privada, dependiendo de la actividad, ¿no? Una cosa es el préstamo a uno que hace comercio exterior, que trae productos de la China, etcétera, les dan entre 16 y 18%, y otro es que realmente va a invertir en el país, como el caso de la panadería, verifican, todo que le pueden dar hasta el 12%. Para eso también tenemos los bancos de primer piso, segundo piso, cooperativas, etcétera. Por ejemplo, Banco Unión, que depende del Estado, da algunas oportunidades cuando hay este tipo de inversiones, como hablamos en la panadería y creo que han bajado hasta un 10% las tasas de interés. Hablo siempre anuales, ¿no? Todo es anual, aquí no se habla mensual. Entonces, esas referencias hacen de que veamos el costo de oportunidad del capital. Al haberles dicho que la tasa activa con la cual el del interés, uno que busca financiamiento en un banco es el 12%, entonces hay indicadores de la evaluación del proyecto, en este caso la panadería, tienen que superar ese 12% porque hay una obligación con el banco para devolver en ese porcentaje. Con eso quiero decirles, por ejemplo, que el TIR, que vamos a ver también rápidamente, tiene que ser del 15, 20%, 25%. Eso le da a entender que puede cubrir esa tasa de interés activa con la cual ha sacado la entidad financiera, ¿verdad? Eh, también no podemos creer que yo por lo menos dudo cuando se sacan ya tasas internas de retorno sobre el 40, 50, 60%, es una mentira. Si usted divide, pongamos que le sale 20% la tasa interna de retorno, divide 10, 100% entre 20%, 5, ese 5 que le da que en 5 años va a recuperar todo el capital invertido, ¿no es cierto? O si sale, digamos, un 10%, ¿no es cierto? Tendría que ser en 10 años, pero el banco, la tasa activa que tiene es 12%, entonces hay que comparar eso y no conviene sacar ningún crédito, ¿verdad? Entonces, ese es el fondo del COC, ¿no? En cierta manera, el costo de oportunidad del capital. Tenemos que estar seguros dónde llevar la inversión en términos que me den rentabilidad, si es la actividad privada, ¿no es cierto? Y desde luego que tiene que ser factible el proyecto, o finalmente meter el dinero al plazo fijo, punto, aunque gane el 5%, pero hay la seguridad. Todos buscamos cierta seguridad y no ser estafados, ¿sí? Y aquí entran varios componentes que ustedes van a poder usar la formulita esta para determinar el COC. Por ejemplo, está el KD, la tasa de interés del crédito. Ya les he dicho que les van a dar al 12%. Los impuestos al costo financiero también se paga a impuestos internos, etcétera. La deuda que tiene, en este caso habíamos dicho que externo va a ser 350,000 y el aporte propio 150,000. La inversión total son 500,000 y así, ¿no? Se reemplaza y ahí les va a salir el coco. Entonces, esa partecita es lo que van a ser. Ahora, vamos a hablar de los proyectos sociales, tasa de oportunidad del capital social. Bien, para esto no tenemos que rompernos la cabeza. Como quiera que es política del gobierno que quiere impulsar los proyectos sociales, o sea, concretamente llevar el desarrollo a las áreas rurales, a las comunidades que realmente han sido postergadas. Entonces ya tiene, de acuerdo a esta resolución ministerial del Ministerio de Desarrollo y Productividad, la resolución ministerial 132 del 8 de diciembre de 2020, fíjense que tiene 2 años de vigencia, y a través de este documento se tiene un sistema estatal de inversiones y financiamiento para el desarrollo que se llama CIFD de Bolivia. Entonces, ahí ya tienen los parámetros definidos, donde dice que la tasa de costo promedio ponderado del capital 5,94 y la tasa de descuento social para proyectos a largo plazo 3,75. Los proyectos a corto plazo son de 8,40. La panadería, supongamos que va a ser un proyecto social, estábamos comparando con el 12% o el 10% que le quiere prestar Banco de la Unión, pero en los proyectos sociales, que no es la panadería desde luego porque es un interés particular,
Solamente hay que comparar con el 840. Si supera el 840, llega al 9, al 10, 11, entonces seguro que va a conseguir un indicador de evaluación favorable. Si son a largo plazo, como es la construcción de carreteras, los puentes, etcétera, solamente hay que comparar al 3,75, que incluso es menor a la tasa pasiva de los bancos, que está por ahí, está en 3,5 hasta el 5, depende de dónde quieras sacar. Los bancos de primera línea, de primer piso, normalmente le pagan ese monto, 3, 4%, ahí por ahí. Los de segundo piso están entre 5, 4, 5%. Entonces, lo que se trata aquí, comparar con estos márgenes ya que determina el Estado en los proyectos sociales y ver que los indicadores se acomoden ahí. Fíjense que es así. No ocurre lo mismo cuando hacemos una evaluación ambiental, por ejemplo, eso hablan mañana con Rafael, porque todavía no tenemos la posibilidad, como técnicos que somos, manejamos rápidamente estos indicadores, los calculamos, tenemos la computadora, porque un incendio, que es un daño irremediable al medio ambiente, todavía no lo podemos medir con que diga la gravedad de 1 a 10, aquí la cosa es grave en un 5 por ciento, o 5 puntos, o en 8 puntos, o no hay nada, es 0. Entonces todavía se está viendo, y de cada caso que la protección de la madre tierra, o sea, conservarla, no destruirla, todavía no tiene así como estos los indicadores, como estamos acostumbrados, ¿no? Incluso a medir vuestro rendimiento en la universidad, dependiendo, al 100% es el más excelente, el 50% pasa raspando, y los de abajo ya están mal, etcétera. No, entonces no hay. De todas maneras, ya les doy esa idea que está también en el texto y algunos otros documentos que tiene el Ministerio de Desarrollo y Productividad, estas resoluciones que puedan consultar fácilmente y ahí sale cada año estos parámetros, que son las razones de precio, cuenta también. O sea, la mano de obra, por ejemplo, calificada en Santa Cruz tiene más valor que la mano de obra calificada en Oruro o vamos a suponer en Beni o Pando. Y así, esos son ya indicadores que definen que tenemos que respetar. Esos son para los proyectos sociales. Bien, habríamos concluido con esta exposición, esta parte, y yo quisiera entrar ya nomás al siguiente capítulo y después vamos a hacer un pequeño descanso para poder ver el caso práctico que les tengo. El siguiente capítulo, por favor, que se refiere a la evaluación financiera. Capítulo 8. Bien, entonces en base al flujo de caja neto que lo he explicado en la anterior charla, ahora vamos a ver realmente para ingresar a la evaluación, ¿qué es un coeficiente de evaluación? ¿Por qué se nos exige a calcular, sobre todo las entidades financieras? ¿Y por qué dan tranquilidad al inversionista, no? Entonces, un coeficiente de evaluación es un indicador de rentabilidad del proyecto. Una cosa es que el proyecto le diga a usted que es factible. Factible le dice porque ha superado, como en el caso de los proyectos sociales, el 3,85, entonces ya podemos decir que es factible, le van a ayudar a que se ejecute. Mientras el rentable ya es un indicador que tenemos que medirlo en pesos, cash, ¿no es cierto? Y eso ya maneja el sector privado. Entonces, para saber la rentabilidad, debemos usar justamente los costos, el tiempo, la vida útil o el horizonte del proyecto, la calidad del proyecto, hacer toda una serie de obligaciones. Los indicadores básicamente vamos a calcular en base al flujo de caja neto, que lo hemos visto ya resumidamente en la anterior explicación y que en el texto también está bien explicado. Les vuelvo a recalcar que hay una parte sombreada en color plomo, donde el estudio de mercado se ha ido desarrollando
un proyecto desde una cooperativa que ha instalado una planta concentradora de minerales. Hemos tomado el ejemplo porque era representativo y ustedes pueden ir siguiendo también el desarrollo de ese ejemplo hasta llegar a esta parte de la evaluación. Entonces, la base para encontrar este coeficiente de evaluación es el flujo de caja neto. Otra, la relación de las tasas de descuento de los inversionistas, ¿no? Estos elementos nos permiten dar respuesta sobre el valor que entrega la inversión de un proyecto. Un proyecto, por ejemplo, cuyo costo de oportunidad del inversionista es del 15%, presenta como resultado el siguiente flujo. Ahí pueden ver ese flujo, miren, al final se resume en una sola línea. El año 0 hemos puesto 2000, cualquiera sea en la unidad monetaria. Negativo, porque simplemente hemos invertido todo el capital. Pero a partir del año 1, restando los ingresos menos los costos, sumando la amortización, restando los impuestos, etcétera, nos ha dado 12.000, 22.000. ¿Es rentable el proyecto para el inversionista? ¿O es factible el proyecto para el inversionista? Entonces acá se aparecen estos términos, ¿no? La rentabilidad. La rentabilidad es el beneficio obtenido de una inversión. Se mide como un ratio de ganancias o pérdidas, ¿ya? O sea, la rentabilidad nos tiene que decir cuánto estamos ganando en unidades monetarias o cuánto se va a perder. En algún periodo se va a perder. Y la factibilidad del proyecto, más que todo, por la ingeniería del proyecto y todo lo que hemos visto, se refiere a la disponibilidad de recursos necesarios. Es necesario ver esa parte de la disponibilidad de las materias primas y todo ello para poder saber que un proyecto es factible. Por ejemplo, una fábrica de cemento. Aquí por Caracollo, más adentro, se construye una fábrica de cemento dependiente del Estado. La garantía de la caliza y todo, las reservas probadas que tiene que dar a esta planta tienen que ser para 50 años. O sea, las miles y miles de toneladas que han encontrado de caliza ha hecho que se pueda instalar ahí. No es cuestión de encontrar recursos para los siguientes 5 años, mucho menos. Entonces depende de eso. Y los entes financieros, que en este caso son organismos internacionales, ya tienen sus propios protocolos para, dependiendo del tipo de planta, dependiendo de qué actividad se quiere financiar en beneficio de determinada población, comunidad, tienen que ver todos esos recursos. Tanto también la parte financiera, cuánto dispone el gobierno, cuánto se va a traer del extranjero, ¿no? Entonces, de esta manera recién se puede llevar a cabo el proyecto. Entonces, ahí la diferencia entre las dos palabras, rentabilidad y factibilidad. La rentabilidad tengo que encontrarlo a través del flujo de caja neto, determinando ganancia y pérdida. Y la factibilidad, por la ingeniería y todo el desarrollo del proyecto, que existe la disponibilidad de todos los recursos, tanto materiales como económicos, todo ello, y seguir adelante. Vuelvo a resaltar que el flujo de caja neto que no asuste a nadie, simplemente es la diferencia de la sumatoria de todos los flujos de ingreso menos la sumatoria de flujo de egreso en el horizonte del proyecto. Para 5 años o para 10 años o para 15 años, depende. Las carreteras, como tienen una duración, si son de pavimento rígido, está garantizado para 40 años, entonces allá no hablamos de periodos 10, sino se habla hasta de 25, 30 o hasta 40 años, ¿no es cierto? Para proyectos de las MIPES, las pequeñas industrias, etcétera, o artesanales, solamente se tiene un plazo, un horizonte del proyecto de 5 años. Y para ya empresas medianas, vamos a decir que puede llegar a 10 años, que es el horizonte del proyecto también. Pueden llegar un momento que tanto la vida útil del proyecto como el horizonte del proyecto se unen, entonces ambos nos permiten fijar justamente y calcular, nos permite calcular el flujo de caja neto. ¿Cuáles son estos coeficientes de evaluación?
los coeficientes de evaluación más utilizados son el valor actual neto. Hablaremos primero para las inversiones privadas. La tasa interna del retorno, la tasa única del retorno, la relación beneficio-costo y el periodo de recuperación. Los más representativos que exige, en este caso, las entidades intermediarias del financiamiento son el BAN y el TIR. Hablemos un poquito del BAN. La siguiente. Del valor actual neto. Hablemos de la panadería. Hemos dicho que vamos a invertir 500,000 bolivianos. Estamos en el periodo cero. Y yo estoy haciendo el estudio para la vida útil, para los 10 años. Esos 500,000 que voy a invertir en el año 2022, ¿tendrá el mismo valor en el año 2032? O pónganle los 5 años, estamos en el 2022 al 2027, ¿tendrá ese mismo poder adquisitivo? ¿Tendrá? Tal vez en el 27 esos 500,000 valer mucho, pero normalmente por la experiencia no es así. Entonces, esos 500,000 que estoy calculando en el año 22, ¿cuál es su valor verdadero si lo traigo al año 22? O sea, del año 27 estoy hablando, ¿no es cierto? Porque el flujo de caja neto me ayuda a calcular dentro del horizonte la vida del proyecto. Entonces, ahí viene la pregunta. Normalmente se lo actualiza. El valor actual neto me permite traer esos valores que los he sacado en el estudio con valores presentes actuales, como que el pan de la panadería se vende en Santa Cruz en 60 o 70 bolivianos la unidad, se va a vender de aquí a 10 años, a 5 años en 70 o 60 centavos la unidad. No, pero he usado para realizar el proyecto los precios actuales, por eso se llama valor actual neto. Entonces, aquí del precio del año 2027 o del 2032, tengo que traerlo al año 2022 y ha de ser menor. Entonces, esta es la metodología que usa el valor actual neto. Toda la información que tiene nuestro proyecto realizado en estos meses son valores vigentes en el país entre octubre y diciembre del 2022. ¿Cuál es la técnica o la artimaña o, en este caso, el recurso que uso para que esos valores estimados del 2027 o 2032 los traiga a este momento? ¿Cómo me representa? En el fondo es ese, en palabras muy simples que les estoy transmitiendo, ¿no? ¿Y cómo se calcula? Vean que solamente es la sumatoria, es el cociente. Hay que sumar el flujo de caja neto del periodo, digamos, desde el 1 hasta el 10, solamente los positivos, o sea, nos ha salido esos 500,000 que les digo para la panadería, es negativo. Entonces, a partir del 1 hasta el 10, dos valores positivos los sumo, los llevo al cociente, ¿no? A la parte de arriba. Y los valores que son negativos se los pone abajo, pero con valores absolutos, ¿no? O sea que prácticamente en este caso el BAN, si fuera mayor a 1 o mayor a 0, el proyecto se dice que es rentable; si es menor a 0, se dice que el proyecto no es rentable; o si el BAN es igual a 0, es indiferente aceptar o rechazar el proyecto. Pero acá en el cociente se lleva 1 más el costo de oportunidad del capital elevado al horizonte, al número de periodos en el horizonte del proyecto o al número de periodos en la vida útil, ¿no es cierto? Entonces, ahí está, el N es el año. Entonces, ese valor actualmente tiene esa virtud. Siguiente. La otra es la tasa interna de retorno. La TIR se constituye la tasa de rentabilidad que ofrece la inversión. Es una tasa que el proyecto presenta como costo de oportunidad del mismo. El ejemplo más claro que les he dado es de que si la banca le está prestando dinero al 12, al 14, 15%, y usted alienta un proyecto, su TIR tiene que superar esos márgenes, el 20, 25% para alentar, porque si no, ¿para qué se va a endeudar? Si su TIR es 10%, resulta que está perdiendo, ahí va a tener que sacar dinero, no tiene para cubrir las obligaciones con la entidad financiera, ¿no es cierto?
Entonces, en este caso, ya igualmente, ¿no? En la parte de arriba se pone el flujo de caja neto de los 5 o 10 periodos. N es el horizonte del proyecto. Y este TIR tiene que ser superior al COC, lo que es decir, el costo de oportunidad del capital. Normalmente se toma la tasa activa del bancaria, que es el 12% para proyectos de producción, pero para proyectos de servicios, de importaciones es 18%, es decir, tiene que superar ese margen. Si supera, el proyecto es factible. Si es menor, el proyecto no es factible, así es. Y si iguala el TIR con el COG, es indiferente aceptarlo el proyecto. Lo que hacemos en realidad es un artificio al calcular estos indicadores, ¿ya? Por cuanto en esta gráfica pueden ver esa curva del BAN, bueno, en la ordenada del BAN, en la abscisa, está el TIR, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, mediante un proceso iterativo de interpolación lineal, el TIR tiene que llegar a la horizontal mediante la interpolación, de tal manera que decimos que la suma de todos los flujos netos de todos los periodos dividido sobre el TIR tiene que igualarse a cero. De ese modo, mediante el cálculo interpolar y de interpolación lineal, calculamos el TIR. La siguiente. La tasa única de retorno simplemente son comparaciones que se hace de varios procesos, de varios indicadores, ¿no? Uno es en base al flujo de caja neto convencional, otro es en base al BAN y COC, que es un flujo de caja neto no convencional, el flujo de caja neto no convencional también en la parte de abajo, y el BAN versus el COC de un flujo de caja neto no convencional, ¿no? Entonces, se puede ir representando los resultados que se sacan en la evaluación mediante estas gráficas. Son los mismos criterios del TUR con los de la TIR. Ya, la relación de beneficio-costo. Aquí es lo que dije en una primera instancia, me equivoqué. La relación de beneficio-costo tiene que ser superior a 1. En la parte de arriba se coloca todos los flujos de caja neto positivos, o sea, en este caso que estábamos hablando del periodo 2 hasta el periodo 10, vamos a suponer. Y en la parte de abajo se coloca el flujo de caja neto negativo que un valor absoluto. Habíamos dicho en la panadería 500.000 se invierte en el periodo cero, o sea, la inversión, esos 500.000 se lo vuelve positivo y se lo coloca en la parte inferior, que sería 500.000 positivo, y arriba tenemos la suma de todos los flujos de caja neto del periodo 1 hasta el 10, que tiene que superar, ¿no? Pongamos 800.000, entonces divide entre 500.000, nos da un factor de 1,5, 1,6, etcétera, ¿no? Si esa relación beneficio-costo es superior a 1, entonces se aprueba, porque estamos obteniendo beneficios. Si es menor a 1, el proyecto no se aprueba porque no proporciona beneficios. Quiere decir que arriba en el cociente está, por decir, 400.000, pero nuestra, nuestro flujo de caja neto que era negativo es 500.000, va a ser negativo, 0,8, 0,7, etcétera, entonces hay que rechazarlo. Y si es igual a 0, es indiferente a aprobarlo, ¿no? Ahí se puede tomar, rara vez se da estos casos, ¿no? Hay una indecisión de un otro lado. El inversionista quiere seguir arriesgando, pues se arriesga, ¿no? También la entidad financiera tiene que dar su palabra. El punto de recuperación del capital se encuentra realizando este cociente, ¿no? Nos da el número de periodos en el cual puedo recuperar los 500.000. Tal vez me da dar en 3, entonces son 3 años, 5 años, o 6, 7 años. Entonces aplicar la fórmula y como dice la tasa interna de retorno social, arriba en el cociente elevar
a la N son los periodos del año de horizonte, ¿no? Entonces, los criterios del coeficiente son que la tasa de retorno de inversión se recuperaría después de la vida útil del proyecto. O sea, si 10 años es la vida útil y nos sale 12 o 13 años, quiere decir que vamos a recuperar en 12 o 13 años todo lo invertido, y no nuestro criterio. Pero si es menor, vamos a poner 8 o 6 años, entonces la inversión se ha de recuperar antes de llegar a cumplir la vida útil. En este caso, lo importante es lograr el indicador que sea tasa de recuperación menor a la vida útil del proyecto. O en el otro caso, la inversión se recuperará exactamente en el periodo de la vida útil del proyecto. En 10 años se recupera. En algunos casos también se puede realizar la comparación de proyectos para productos sustitutivos parecidos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del pan se puede hacer harina de trigo, harina de yuca, etcétera. Entonces, esos proyectos también merecen hacer una comparación para demostrar su rentabilidad. Estos proyectos se llaman proyectos mutuamente excluyentes. Para eso se encuentra de ambos su valor actual neto, el VAN, la relación beneficio-costo y el periodo de recuperación. Entonces, de la misma manera, al hacer la comparación, entonces se escoge el que presenta el mayor VAN, el que presenta el mayor, la relación beneficio-costo y el que tenga el menor tiempo de recuperación. Esos proyectos excluyentes normalmente se los evalúa en los mismos horizontes del proyecto. En este caso, este ejemplo solamente ha dado 2 años, periodos, ¿no? Tanto el proyecto A y B. Entonces, de ahí pueden ver en la última línea, el flujo de caja neto en el proyecto A tenemos menos 12.000, 5.700, 9.100, menos 12.000 en el primer periodo, 10.400. Entonces, han de presentar distintos TIR, VAN, relación beneficio-costo, tiempo de recuperación, si se compara. Pero son para proyectos que tienen mucha similitud. Ya, es el mismo anterior caso, pero ya se llama el BANE, o sea, el valor actual neto equivalente a comparar, ¿no? O sea, son proyectos que se comparan. Bien, habríamos concluido esta parte y Peter, vamos a declarar 10 a 15 minutos de break para descansar un poquito y después entramos ya a la parte práctica que tengo para ustedes esta noche. Bien, vamos a ingresar a la tercera parte de esta conferencia y les voy a presentar el caso de una panadería, ¿no? De lo que había hablado en principio. Esto se realizó para un barrio allá en Santa Cruz. De tal manera que vamos a comenzar a ver las partes más sustantivas del proyecto. En la ingeniería del proyecto les habíamos indicado que es necesario hacer varios balances de equipo, maquinaria, del material requerido. Para este caso, se requería como equipos principales un horno panificador, una sobadora y una amasadora. Ustedes pueden ver en ese primer cuadro la cantidad que se requiere de cada uno de ellos a una unidad del equipo. Tienen ahí el detalle, hay que especificar su capacidad de cada equipo, las dimensiones, su potencia y el costo.
En la última columna pueden ver que la inversión que requerimos para los 3 equipos es de $8,000, ¿no? Está ahí detallado. El horno panificador vale 3,200, la sobadora 2,000, la amasadora 2,800. Entonces habríamos determinado ese monto que hace el balance de equipo y maquinaria. En lo que se refiere al balance del material requerido, se ha determinado que el peso del producto, o sea, el pan casero, ¿no? Es de 55 gramos por pan. Esto lo determina también la unidad de control de los municipios correspondientes. Para la materia prima en bruto también se necesitan los 55 gramos, ¿no es cierto? También hay que establecer cuánto es la merma, en este caso la harina principalmente en 1%, de tal manera que para el programa de producción se necesita 55,55 gramos de producción por cada unidad. Ahí se detalla también en el cuadro siguiente el tipo de insumo, las unidades, las cantidades, el precio unitario, el costo total, todo lo que requiere esta unidad productiva, que es una panificadora. La harina de trigo fortificada, su cantidad en kilogramos son 29,166, la levadura para esa cantidad 354 gramos, ahí no, levadura 354 kilos, la sal 354, azúcar refinada 3,318 kilos, manteca 3,228, el agua 14,918 kilogramos, son litros porque el precio es equivalente, el huevo, cero, no se usa, el queso, porque hay una variedad que es con queso, 1,913 kilos, etc. Para esa cantidad se requiere 11,365,41 dólares. Hay 3 tipos de pan que quiere presentar esta panificadora. Es aquella que denomina con harina dulce, con queso y sin cara, o sea, es llana, ¿no? No sé cómo llaman ese pan, pero serían los 3 tipos. Y ahí se detalla la materia prima que se requiere por cada unidad, ¿no? Está expresado prácticamente en gramos. Y al final en números rojos se consigna para cada tipo de pan la cantidad que se requiere por unidad. Está la harina de trigo fortificada, la levadura, la sal, la azúcar refinada, la manteca, el agua, el huevo y el queso. El queso en el pan con queso, ¿no? También va a tener un precio diferente y más alto que los otros. Luego el empaque, las bolsas, un polietileno de 50 por 25 y por 120 miligramos. Entonces, por pack se va a empacar la cantidad de 100, el precio unitario es a unos $50. Estamos hablando en dólares acá. Entonces, ya tenemos ahí el precio que tenemos por costo de la materia prima. El costo de la materia prima e insumos para el primer año. El producto, ahí están, los 3 tipos de pan. Se hace un balance. El balance lo pueden hacer mediante cuadritos y la página Excel, que es lo más aconsejado. Esta es la cantidad de productos, cantidad de unidades por año, el primer año de producción. El pan de harina dulce, 382,500, lo mismo pan con queso y sin cara, 191,250. El costo por cada unidad está ahí al lado y el costo total está en la última columna. Total se va a emplear $29,803. Se ha hecho una estimación de la mano de obra directa e indirecta. En el monto que corresponde al primer año de operación, se requiere $23,682 para pagar a los operarios, tanto de la mano de obra directa e indirecta. En bancos, o sea, para capital de operación, se ha previsto $1,086, nada más. En archivos de corriente en inventarios, 7,400. Entonces ahora vamos a la parte de las inversiones.
se requiere un terreno de una extensión de 357 metros cuadrados, cada metro vale $60, o sea, la inversión en el terreno va a ser de $21,420. En obras civiles, bueno, en esa parte nos colabora un ingeniero civil o un arquitecto, ellos tienen ya sus tablas parametrizadas prácticamente de donde salen los valores. Está un poquito más abajo, por favor. Ya. Eh, Ahí, entonces aquí está, nuevamente se ratifica la cantidad de inversión que tenemos en maquinaria que llega a $8,900. La amasadora, divisora, la sobadora, el horno, etcétera, los 8,900. En los equipos y materiales también se ha cotizado, sus costos están ahí. Una balanza electrónica, $40. Termómetro, $40, una unidad. Equipo de laboratorio complementario, global son $200. Lavaderos de acero inoxidable que vale $150. Mesa de acero inoxidable, $150, una sola pieza. Un freezer que vale $450. 3 bowls de acero inoxidable a 25 son $75. Utensilios en forma global, $100. Pack de utensilios de acero inoxidable, $50. $1,240 en total. En el rubro de maquinaria y equipo están los muebles y enseres, como específicamente a ese rubro. Ahí pueden ver el detalle, un estante semipesado, son dos, cada uno vale a 250, 500. Muebles de laboratorio, se requiere $300 de forma global. Lavatorio para el laboratorio, $100. Estantería, 2 piezas, $200, cada uno vale a 100. Escritorio, 3 escritorios, cada uno a 180, son $540. Mesa para reuniones, $400. Sillas, 12 por 40 cada silla, $480. Sillones, 3 a 180, $540. Mesa de madera, una a 150. Mostrador para panadería, una a 170. Vitrina, una pieza, 200. No. Total se requiere 3,580. Toda esta información necesito para armar el flujo de caja neto. En equipos de computación se va a comprar equipos de computación 3 a razón de $500, cada uno son 1,500 la inversión. Equipo multifuncional 2 a 200 cada uno, 400, $1,900. La depreciación en estos equipos es ya casi de 2 años a 4 años, exagerando. En vehículos, un vehículo, he dicho, un camión de distribución, una medio uso, son $7,000. Luego tenemos en activos diferidos, la construcción de la empresa, las licencias y todo ello se ha estimado en forma muy global de $8,000 para lograr entrar a esa famosa sindicato de planificadores, toda una odisea. Y aquí, en cuanto a la descripción de la mano de obra directa, es la indirecta, la primera parte. El gerente general es el propietario, no va a traer otra persona, ¿no? Jefe de comercialización creo que es la hija, y el chofer, bueno, sería el único contratado que tiene el sueldo mínimo nacional, se lo ha traducido a dólares mensuales. Y en la mano de obra directa, ahí se puso indirecta, en la segunda parte está el jefe de producción, el maestro panadero senior, el panadero junior, o sea, son 3 personas, 2 a tiempo completo con el sueldo mínimo, y el panadero junior que va a trabajar un día por semana, o sea, pueden ver ahí, costo unitario sale $993,10. Mantenimiento, en un porcentaje 4,1 de la inversión total de maquinaria, equipos, sale $330. La seguridad del medio ambiente, dotación del equipo, la ropa misma necesaria, en total son $600 bolivianos, en todo caso al año representan los 86,21. Y aquí ya se forma el activo fijo. Como hemos visto, el terreno, el costo es de $15,000. El activo fijo que vamos a depreciar está ahí detallado, los valores que hemos visto más arriba.
maquinaria, instalaciones, muebles, enseres, vehículos, equipos de computación, todo suma $59,780. Eso ha decidido que sea, fíjense, como aporte, es el costo total, ¿no? Es el costo total, vamos a ver más abajo. En el activo diferido, la cuestión de la ciudad, licencias para funcionar, puesta en marcha, en 8,000, se requiere $15,000. El activo corriente, cajas y bancos, inventarios, se requiere 80,780. Solamente ha pedido de estos 89,180, como aporte externo, o sea, requiere financiamiento de $29,780. Ahí no se ha hecho la distribución porque en ese momento no se había definido, pero mayormente va a ir a la maquinaria, ¿no? Y las instalaciones, porque el terreno es aporte propio del inversionista. Pero eso ya depende del proyectista, ¿no? Cuánto es ponerse de acuerdo con el inversionista, el MIPE, cuánto es lo que tiene él en activos o en efectivo y cuánto es lo que va a buscar el financiamiento en una entidad financiera. Y todo totaliza el monto que hemos visto más arriba, $89,780 para realizar el proyecto. Ahora vamos a determinar el costo de operación para el primer año. De todo el balance que hemos hecho en cuanto a harina, levadura, azúcar, sal, etc., para ese primer año en materia prima se requiere $18,438. Eso ya son los costos. En insumos, 11,365. En insumos justamente está la manteca, la sal, etcétera, ¿no? Por energía eléctrica se va a demandar $2,786, el gas domiciliario 70. La mano de obra directa está 11,765 al año. Los costos indirectos, mantenimiento, seguridad y para los trabajadores, el medio ambiente, depreciación, se ha sumado 4,305, ¿no? Eso sería como el costo directo. Costos de administración, mano de obra administrativos, 11,917, comunicación, 3,45, materia prima, 3,450, costos de comercialización, sueldos, salarios, ahí está el chofer, el encargado de controlar los despachos por pedido, 5,000. Costo financiero, ahí está calculado lo que demanda en pagar el préstamo que va a sacar de $29,000, 5,300. Entonces ahí podemos ver, un poquito accederemos arriba, por favor. Cada columna tiene ahí su valor, ¿no? A ver, el costo fijo y el costo variable. Ya hemos dicho que el costo variable depende de las cantidades que se van a producir. A mayor cantidad producida, se incrementa el costo variable. A menor cantidad producida, el costo variable también disminuye. Pero el costo fijo es fijo todo el año, se produzca o no se produzca. Al personal no se le puede despachar si es que hay una parada de 1, 2 meses, 3 meses por algún desperfecto grave en alguna de las máquinas. Entonces no se le puede despedir, por eso es que también es costo fijo. Entonces, eso ya hemos determinado. Y aquí está en este cuadro cómo tenemos que proceder en la depreciación. Esto ya está establecido bajo una norma también del Ministerio de Desarrollo de Producción. Por ejemplo, las edificaciones hay que depreciarlas al 40%. Vale decir, su índice es 2,5. Dividiendo el 100% entre 40 años sale 2,5. Si la obra vale, en números redondos para calcular rápidamente, 100,000, el 2,5 de $100,000, vamos a suponer, son 2,500 cada mes cada año que hay que depreciar durante los 40 para volver a reunir los 100,000. Así es. La vivienda para el personal, más que todo, es el cuarto sereno al 5%, silos, almacenes y alcoholes al 5%. Y ustedes pueden ver ahí toda el porcentaje. Al decir 10%, quiere decir que su vida útil la han calculado para 10 años, ¿no es cierto? Por ejemplo, la maquinaria en general se deprecia 8 años, por eso que es 12,5. Y así, aviones también hay, por si acaso está al 5%, vehículos automotores,
¿no? Los tinglados al 5%, digo, 5 años es el 20%. Aquí hay animales de trabajo, caballos, y se usa a 4 años de vida útil al 25%, los equipos de computación igual, 4 años, 25%. Entonces, bajo estos parámetros que también se los ha transcrito en el libro, hay que ver y dónde corresponde se hace la depreciación anual. Aquí se ve, por ejemplo, miren, de obras civiles, la primera línea, vida útil 40 años, su tasa de depreciación es 2,5. Como la inversión total en obras civiles es de 38.400, se multiplica por 0,025 y da $960. Como se ha estimado en 6 años, me parece, entonces se multiplica 960 por los 6 años y el otro es el valor restante, el valor de salvamento, 33.024. Sumando ese 33.000 con los 5.300 que ha depreciado en el horizonte del proyecto, nos va a dar el valor inicial de 38.400. Y así para la maquinaria y equipos de computación, muebles y enseres, vehículos, ¿no? Entonces, esos cuadritos son la muestra. Eh, el día de mañana seguramente pueden pedirle a Rafael, dependiendo del caso práctico que quieran, mediante el ingeniero Canavire o Peter ya se va a distribuir esta página Excel para que puedan ustedes ya tener la base y pueden ir reemplazando datos, ¿no? En proyectos similares. Por ejemplo, me gustaría que se desarrolle el pescado pacú, que se le ha hecho con mucha dedicación, pero para cosas similares ese formato serviría, digamos, para otro tipo de animal, que sé yo, de corral, gallinas o ovejas o algo así, porque son del rubro, ¿no? Que es panadería, si queremos llevar, podría este formato servir para cosas similares, harina de otro tipo, como decíamos, de yuca, etcétera, ¿no? Seguimos, por favor. Bien, eh, ha logrado el préstamo, aquí están las condiciones, a un plazo de 5 años, no hay periodo de gracia. El periodo de gracia diferenciamos, hemos dicho, si en los 5 años yo podría decir, primer año voy a arrancar y no deseo amortizar, ¿no? Entonces, por lo tanto, voy a pagar solamente el interés, entonces sería el primer año de gracia y le quedarían 4 años para devolver. Supongamos que era 10.000, en 4 años a 2.500 por año en dólares tiene que devolver. El primer año nada, solamente de los 10.000, dice aquí la tasa de interés al 18%, entonces los 10.000 tienen que pagar $1.800 del primer año, nada más. Pero en el segundo año, si esa tasa, el método de cuota constante, si dividimos los 10.000 entre los 4 años a 2.500 más 1.800, entonces estamos hablando de 4.300, que sería la cuota que hay que pagar el primer año y se va descontando los años siguientes el capital amortizado. Bueno, ahí está el cuadrito, ¿no? Es aquí por el método de cuota constante, ha usado esa formulita de ahí arriba, de amortización, el préstamo, los intereses, todo eso, ¿no? De esa manera se hace el costo de financiamiento. Ahora vamos a ver fuentes de uso. Este cuadro es importante hacerlo porque también nos da un panorama global de lo que va a ocurrir. Si se fijan, en el primer año está toda la inversión que alcanza, en este caso, como aporte propio, los 60.000 y el externo, que habíamos visto, estaba buscando el financiamiento 29.780. Como es un proyecto que en 3 meses ya se lo puede instalar, porque solamente hay que traer los equipos y comienza a trabajar, ya generó en el primer año ingresos de 89.780. Después, todos los restos de los años, solamente los ingresos ya se reflejan por la cantidad vendida. Ahí lo tienen desde el periodo 1 hasta el 5, ¿no? 100.000, 105.000, 114.000, $116.000, 122.000. Entonces ya saben. Y a la parte de arriba se lleva estos totales, ¿no? En el primer año se han sumado esos 3 valores, o sea, el ingreso ha sido de 179.560.
Esos 60.000 ya ha ingresado porque ha puesto su dinero, o sea, en terreno y cosas, el proyectista, el inversionista, y el banco le ha entregado 29.780, o sea, su disponibilidad ha sido 179.000. Y así se come. Los usos, entonces ahora hay que demostrar ahí abajo cómo ha gastado en activo fijo, activo diferido, ese préstamo que ha venido del banco más lo suyo, y eso ha sumado 104.000. Y ahí ya recién en el costo de operación hemos visto el costo fijo, el costo variable desde el año 1 hasta adelante. La amortización del crédito, ahí están los pagos que ha hecho el primer año, segundo año, 4.000, etcétera, ¿no? Entonces les había dicho que en este caso ese ingreso total se tiene que restar de todo esto que es prácticamente los gastos, ¿no? Y tenemos al final aquí a la parte de arriba donde dice usos, estos totales sumados, o sea, del periodo 0, 74.780, del periodo 1, 76.189, y así va sumando hasta llegar al último periodo que está en el cuadro de 81.000, o sea, sumando todos los cuadros. La diferencia del primer valor de fuentes que dice y menos los usos da 104.000, entonces ahí ya ven, ya se ha formado prácticamente el ingreso líquido. Ahí abajo se puede ver ya la diferencia, por favor, ¿verdad? Entonces, de las fuentes es esta menos los usos, 179.000 menos 174.000 da 104.000, y después va creciendo. O sea, en este caso especial de la panadería, no hay ese periodo cero negativo, porque como es un proyecto que se va a ejecutar en los primeros 3 meses del periodo cero y después los siguientes 9 meses del primer año ya existen ingresos, porque no es complicado. Por eso es que aquí eh, la, el flujo de caja neto que se ve ahí abajo prácticamente es favorable. Seguimos un poco subiendo por ahora. Ya, sigue. Entonces, con ese valor ya podemos armar el flujo de caja neto. Ahí lo tienen. O sea, prácticamente aquí pueden ver que para la misma situación hemos considerado, esta vez sí, para el flujo de caja neto, la cantidad de dinero que vamos a invertir le hemos llevado a ese periodo cero, que es los $89.000 que cuesta el proyecto, ejecutarlo, tanto en las inversiones, activo fijo, activo corriente, y a los ingresos netos que se tiene en la última fila, 21.930 hasta 81.000. Esta sería la columna que buscamos para ingresar a la evaluación del proyecto. O sea, con proyecto nos da esos mismos valores y tenemos el flujo de caja neto económico. No hemos encontrado una panadería que quiere hacer ingeniería, ni mucho menos, como es el caso del pescado Pacú, que ya había un proyecto en una laguna, pero que ahora ya se ha modernizado y tiene todo, ¿no ve? Entonces, eso es el caso cuando, como no se trata de algo nuevo, solamente se ha encontrado el flujo de caja neto. Y ahí tienen el resultado final que va a servir para que a partir del día de mañana a Rafael ya los lleve a la parte de la evaluación social del proyecto y puedan ver qué herramientas van a poder usar y encontrar en sí los indicadores que tanto les interesa. Mis recomendaciones es de que mañana se ingrese también a las 7:30. Va a exponer dos trabajos, 2 capítulos más, o sea, 2 conferencias más, y luego le va a dedicar 1 hora y media a explicar el análisis de riesgo, que me gustaría que lo vean, porque está trabajando en una página Excel y van a ver la facilidad que tiene esta página de darnos hasta 1.500 resultados en menos de 2 minutos, y de esa manera construir un cuadro que les ayude a tomar una mejor decisión. Bueno, sería todo por esta noche. Peter, yo habría concluido y como hemos habilitado ya el día de mañana, queda encargado de distribuir
link para ingresar y de esa manera concluir este curso. Mis recomendaciones es que se elabore ya las listas de los que van a recibir los participantes hasta el día de hoy el certificado de asistencia y que los nombres estén completos, ¿no? Si son 2 nombres, los 2 apellidos, todo, porque así va a ser emitido el certificado de asistencia a los que se han inscrito en el presente curso. No sé si tiene alguna otra recomendación, Peter. Sí, ingeniero, buenas noches. No se preocupe, va a estar todo en orden para la entrega del certificado. Perfecto. Entonces, conmigo concluido, tengan ustedes muy buenas noches y gracias por su concurrencia. Le voy a llamar posteriormente Peter por teléfono. Listo, Muchas ingeniero. gracias. Hasta Buenas noches, luego. hasta luego.